A partir de la muerte de mi madre comencé a visitar su tumba de forma específica. Lo hacía 2 veces al año. La primera en su cumpleaños y la segunda en el día de su muerte. He de confesar que cada que hacía esas visitas me cuestionaba con cierto morbo la hipotética situación de encontrarme a un fantasma en el panteón. Cada que caminaba entre las tumbas y mausoleos, cuando iba solo, estaba al pendiente de cualquier sonido, de cualquier cosa extraña, de cualquier pequeño detalle que pudiera darme un indicio de que al estar ahí, no me encontraba completamente solo. Sin embargo, aquello nunca sucedió. He de confesar que me gustan esos temas. Todo tipo de cosas que tengan que ver con los fenómenos paranormales o sobrenaturales. Y todo aquello que definitivamente sea una manifestación de algún plano que no conocemos los seres humanos. No sé por qué, pero a veces me arrepiento de este tipo de pensamientos. No porque crea que esté pecando o que sea una blasfemia, sino porque bien dicen que el que busca encuentra. En fin, el caso es que como es costumbre en estos días me ha tocado visitar la tumba de mi madre. Solo que en esta ocasión por el trabajo y algunos pendientes, tuve que hacerlo algo tarde. Al llegar como de costumbre limpié su tumba, le puse flores y platiqué un poco de lo que sucedía en mi vida en estos días. Sin embargo, en esta ocasión el panteón estaba extrañamente vacío. No había mucha gente cerca de donde yo estaba. Raro, porque aunque había momentos y lugares solitarios, en esa ocasión la situación era como si estuviera en aquel lugar a medianoche. Admito que aquello me inquietó un poco, pero rápido hice a un lado aquella sensación. Pasaron varios minutos, y cuando terminé mi visita me apresuré a irme. Debo decir que aquel cementerio estaba en muy malas condiciones. Había tumbas abandonadas, lápidas sin nombre, tumbas sobre otras tumbas, incluso espacios abiertos, en donde se podía ver hasta los ataúdes. Un lugar con espacios que prácticamente ya no eran visitados por nadie. Así que ahí me encontraba entre estos restos de Camposanto caminando, buscando mi regreso a la salida, cuando de pronto, algo que sobresalía en el suelo llamó mi atención. Ahí, junto a un árbol bastante seco, de la nada se encontraba un objeto brillante. Era imposible pasar por ahí y no notarlo. Y a pesar de que era algo antiguo, empolvado, y que estaba medio enterrado, pude acercarme para verlo. Me hinqué, lo tomé para saber qué era, y al levantarlo, resultó ser un anillo. Este era de oro, y tenía una piedra roja en medio. Al verlo fue que supe inmediatamente que era un objeto antiguo, porque a mi parecer, por su diseño y extravagancia, era algo que estaba pasado de moda. Claro que eso no quería decir que el anillo fuera feo. Por el contrario, se trataba de un objeto hermoso y lujoso, por lo que no dudé en llevarlo conmigo. De esto no le comenté a nadie. Simplemente lo guardé y escondí recelosamente para mí. Al tenerlo pasaban muchas cosas por mi mente. ¿A quién le habría pertenecido? ¿Qué hacía ahí? Si es que debía venderlo o quedármelo. Y de ser así, ¿qué haría con el dinero? En fin, el primer día pasó sin ninguna novedad. Pero lo curioso empezó hasta el día siguiente. Esa mañana me levanté temprano para limpiar el anillo. Recuerdo que estaba en mi cuarto, cuando de pronto escuché ruidos. Y pasos en la parte de abajo.
Supuse que era mi padre que a veces venía a visitarme, así que puse el anillo en mi buró y bajé para recibirlo. Pero al estar ahí, simplemente no había nadie. Algo extraño, ya que podría jurar que aquellos ruidos los había escuchado claramente. Supuse que habría sido mi imaginación o algo en el exterior, así que decidí pasarlo por alto. De inmediato regresé a mi recámara, pero cuando busqué de nuevo en el buró, aquel anillo ya no estaba. Miré por todas partes, me puse a buscarlo, y después de varios minutos fue que lo encontré, estando debajo de mi cama. Aquello era bastante extraño, ya que yo recordaba perfectamente haberlo puesto encima del buró y después haberlo cubierto con un pañuelo. Pero al parecer estaba equivocado. De alguna forma había terminado en el suelo, debajo de mi cama. No pensé más en ello y volví a guardarlo, pero esta vez adentro del cajón. Más tarde me daría cuenta que aquel pequeño detalle era el inicio de algo mucho más grande. En la noche las cosas fueron escalando. Al principio empecé a sentirme extraño, con cierta sensibilidad, con miedo. Escuchaba ruidos, pasos, risas, respiraciones. Me sentía observado. Aclaro que no soy una persona miedosa, pero ese día en verdad que todo era anormal, inusual y bastante extraño en mi entorno. Pasó mucho tiempo y terminé durmiéndome como a las 4 de la madrugada. Sin embargo, no descansé nada. A la mañana siguiente comencé a buscar el anillo en el cajón. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que de nueva cuenta había desaparecido? De inmediato busqué por todo el lugar, debajo de la cama, a un lado del buró, hasta el fondo del cajón. Pero ¿cuál sería mi sorpresa al ver que aquel anillo se encontraba debajo de mi almohada? ¿Cómo rayos llegó ahí? Habría dormido con el anillo sin darme cuenta. Y además, ¿en qué momento es que lo habría sacado? Las dudas ahora sí comenzaban a perturbarme, así que pensé en guardarlo en un lugar más seguro. Y cuando me incliné para tomarlo, fue que entonces sentí algo que no olvidaré nunca. De la nada, un gran odio comenzó a invadirme, una sensación de rabia, una fuerza que incluso hizo que mi corazón saltara del pecho. En ese momento, completamente asustado, lo solté, tirándolo al suelo. No me atreví a recogerlo. Lo dejé ahí en el cuarto. Me alejé. Salí de la casa. Sentí que necesitaba tomar aire fresco, caminar y buscar la lógica a todo aquello que estaba pasando. No sé cuánto tiempo pasó desde que salí. No sé cuánto tiempo habría pasado desde que comencé a caminar. Habrían sido minutos u horas, pero lo único que recuerdo es que caminé tanto que sin darme cuenta llegué al centro de la ciudad, una zona bastante alejada de mi casa. Para ese momento ya eran las 3 o 4 de la tarde, y ahí me encontraba de repente, en una de las calles principales de la ciudad, donde están los vendedores ambulantes, los que venden dulces, los que te limpian los zapatos, e infinidad de gente caminando. A grandes rasgos parecía un día normal. Sin embargo, algo ocurría en mí, que de entre toda esa muchedumbre, a alguien me llamaba la atención. Ahí, de entre toda la gente, en una banqueta, estaba una mujer, una señora de aspecto extravagante, sentada en una silla de madera,
con una pequeña mesita enfrente. Algo mayor de edad, pero que en sus mejores días seguramente era bastante atractiva. Al acercarme vi que debajo de ella había un letrero que decía: "Te leo la mano, conoce tu futuro, pasado o presente". Aquello en condiciones normales me hubiera parecido una tontería o algún tipo de fraude. Sin embargo, dadas las condiciones de mi salida a la calle, fue que algo me incitó a hablarle. Me paré frente a ella y al establecer contacto visual, fue que sin más ni más le pregunté cuánto cobraba por leerme la mano. La mujer lentamente se acomodó en su lugar. Me miró de pies a cabeza y muy seria comenzó a hablar en un tono muy raro, casi teatral, que aquello dependía de lo que me deparara el futuro, donde entre mejor fortuna tuviera, era que más me cobraba, y donde peor fuera mi suerte, era que no le debería nada. De inmediato pensé que me auguraría una fortuna enorme y por consiguiente me cobraría una gran suma de dinero. Sin embargo, y advirtiendo que sería una especie de engaño, acepté. En ese momento mi curiosidad era más grande que cualquier otra cosa. Y además, aquello de alguna forma me ayudaría para olvidar el asunto del anillo. Fue entonces que me senté frente a ella. Extendí mi mano y la mujer se preparó. Cerró los ojos y casi a tientas comenzó a buscar mi mano. Fue ahí, en ese momento, que algo sucedió. Cuando apenas me sintió, de inmediato de un susto me soltó. Era extraño. Pensaba que se trataba de parte de aquel acto. Sin embargo, realmente se veía asustada, como si algo en mí le produjera mucho temor. Pensé que era un juego, y de inmediato pensé en seguirle la corriente. Así que pregunté qué era lo que me deparaba. Pero lo único que aquella mujer hizo fue verme detenidamente, para después, en voz baja y ronca, simplemente decirme: "Hoy no te cobraré. Regresa otro día para saber tu suerte. Pero escucha atentamente mi consejo. Regresa aquel anillo a donde lo encontraste. O si no, su dueño jamás se separará de ti". En ese momento mi cuerpo quedó completamente inmóvil. Sentí claramente cómo el miedo recorría mi espalda. Aquello era completamente imposible de saberse. Y peor aún, imposible de escucharlo en tan aberrante situación. No sé cómo, pero me alejé de ahí. Corrí lo más rápido que pude y me dirigí de inmediato a mi casa. No recuerdo cómo es que me transporté de regreso, pero recuerdo muy bien que al llegar, subí a mi cuarto, busqué el anillo y este aún estaba debajo de mi cama. No sé si era valor o miedo, pero en ese momento extendí mi mano para tocarlo. Y fue entonces que la situación ahora sí se puso insoportable. En el justo momento de tenerlo entre mis dedos, fue que una profunda sacudida comenzó a sentirse en toda la casa, haciendo que repentinamente las puertas de todo el lugar comenzaran a moverse, abriendo y cerrándose lentamente, todas al mismo tiempo, rechinando y generando ruidos en todo el lugar.
No lo podía creer. Pensaba que estaba enloqueciendo, cuando de pronto fue que comenzaron a escucharse otros ruidos. Gritos, alaridos muy profundos, chillidos y una especie de raros aullidos. Todos al unísono, como si vinieran detrás de las paredes o debajo del suelo. En ese momento de plano el miedo me envolvió por completo, haciendo que mis piernas perdieran la fuerza y que yo quedara de repente de rodillas en el suelo. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero lentamente empecé a pedir perdón por haber tomado aquel anillo. No estaba rezando, simplemente me estaba disculpando, implorando por mi ser, a que aquello que me acechaba simplemente me dejara en paz y me perdonara. No sé si haya influido en algo mi súplica, pero pronto aquella situación se calmó. Las puertas dejaron de moverse y los ruidos poco a poco se fueron calmando. Cuando todo estaba en silencio, miré a mi alrededor y tomé la funda de una almohada que estaba en el suelo. Empujé el anillo con mucho cuidado hacia el interior, sin tocarlo directamente. Y cuando por fin lo tuve envuelto, salí de casa corriendo. Rápidamente me dirigí al cementerio. Y aunque no sabía cómo lo iba a hacer, estaba seguro que esa noche tenía que terminar con todo aquello. Para entonces ya eran las 8 de la noche y el cementerio ya había cerrado. Pero dadas las condiciones, eso ya no me importó. Al llegar salté la reja, me metí a escondidas y me dirigí de inmediato al lugar donde había encontrado aquel anillo maldito. Di muchas vueltas, porque al caminar entre las tumbas con esa oscuridad, no tuve otra opción que recorrer el lugar varias veces. Pero al cabo de unos 20 minutos, fue que por fin llegué al lugar donde todo aquello había empezado. Al estar ahí me hinqué y con mucha delicadeza dejé el anillo en el mismo lugar donde recuerdo haberlo encontrado. Con toda honestidad pedí perdón al dueño de este y esperé con mucho temor a que algo sucediera. Alguna respuesta, alguna señal. Pero nada. No pasó nada. Durante algunos minutos la ventisca que corría en el lugar solamente aminoró un poco, dejando todo en completo silencio. No sabía qué pensar, si en realidad con eso terminaba todo, o si de alguna forma todo hasta ese momento era parte de mi imaginación. Los minutos pasaron y fue entonces que decidí volver a casa. No sentí nada raro. Estaba nervioso y tardé un poco en dormir, pero al final pude conciliar el sueño. Pasaron un par de días, pero no me sentía tranquilo. Algo aún me inquietaba, así que decidí ir al centro. Quería hablar con aquella mujer que aseguraba adivinar el pasado, presente y futuro. No quería oír nada de supuestas fortunas fraudulentas, pero sí quería enterarme de mi estado actual. A ver si es que ella sabía que había retornado aquel anillo maldito a su lugar. Al llegar me le acerqué y le pedí que me dijera solamente mi presente. De mi pasado no me interesaba saber nada, y del futuro prefería enfrentarlo como fuera sucediendo. Fue así que aquella mujer me tomó la mano, cerró los ojos y se tomó unos cuantos segundos. Al final sonrió tenuemente y soltó mi mano.
Abrió los ojos, me miró fijamente y me dijo en un tono bastante calmado: hiciste lo correcto. Devolviste lo que no era tuyo. Y su dueño ha decidido dejarte en paz por ahora. Si quieres más respuestas, vuelve a casa y concilia el sueño, que ahí alguien te dirá más de lo que sucede ahora en tu presente. Aquella respuesta no me dijo nada. Incluso me hizo enojar, por lo que de inmediato me levanté y me fui de ahí. En el momento no lo noté, pero más adelante me di cuenta que la mujer no me cobró absolutamente nada. Al principio pensé que se habría olvidado de aquella cuota, pero en ese momento, con tal coraje, no le di importancia. Al llegar a casa todo parecía normal. Sin embargo, esa sensación de extrañeza seguía en mi cabeza. Esperé un rato y después de unas horas por fin me fui a dormir. Esa noche tuve un sueño. Caminaba por el cementerio y de pronto una espesa niebla comenzó a seguirme por todos lados. Me sentía nervioso, confundido, cuando de pronto una voz comenzó a sonar de todos lados sin ninguna parte, repitiendo una frase continuamente: estoy aquí justo junto a ti, y hagas lo que hagas, nunca dejaré de acompañarte. Se repitió varias veces, hasta que en algún momento todo quedaba en silencio, mientras yo estaba en medio de aquel cementerio. La niebla no me dejaba ver absolutamente nada, cuando de pronto aquella voz simplemente volvió a sonar en un tono agresivo que entonces me dijo: abre los ojos, que aquí estoy contigo. Y fue entonces que desperté. Estaba en mi cama a las 4 de la madrugada, sobresaltado por el sueño, con los ojos abiertos mirando directamente hacia mi mueble, para con tremendo miedo darme cuenta que ahí frente a mí, en el buró, algo brillaba, resaltando de en medio de las penumbras. No quería saberlo, pero estaba seguro que aquello era ese anillo, por lo que a pesar de estar invadido por el miedo, encendí la lámpara, solo para darme cuenta que aquello era la correa de mi reloj de pulsera. Sin embargo, algo no estaba bien. Algo no se sentía normal. Y fue entonces que lo pensé. Busqué debajo de mi almohada. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que ahí, justo junto a mí, estaba aquel anillo. Aquel anillo maldito, encontrándome y acechándome, como si algo quisiera poseerme, como si algo quisiera atormentarme, como si algo estuviera a punto de matarme. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.